versículo 1 al verso 10. Créanme que uno extraña la congregación, hermanos. Allá los hermanos son muy buenos, muy amigos y todo, pero uno extraña mucho la iglesia. Y gracias a Dios, llegué el lunes a las 10 de la noche a mi casa. Quiero agradecer a mi hija por estar pendiente de todo, a mi esposa, a mi yerno y todos los líderes, los diáconos, hermanos. Allá desde aquí me dijeron tremenda enseñanza del hermano Rubio. Wow, ¿ves cómo estaba leyendo, hermano? Tremenda enseñanza del hermano Cristian. Y gracias, hermano, vida al ministerio de alabanza y todo muy lindo para la gloria del Señor. Dice así, por si no hemos leído la Biblia todo el día, vamos a leer varios textos. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. ¿Cuántos fueron? 70. Con eso comenzó la nación de Israel, 70 personas. Y José, que ya estaba incluido en la lista, y José estaba en Egipto. Todos sabemos cómo fue que José llegó a Egipto, ¿verdad? Vendido por sus hermanos, echaron una cisterna y fue a parar a Egipto. Allá tuvo que estar en la cárcel y después gran gobernador de Egipto. Pero el problema fue que, como uno no es eterno, y murió José. Digan, murió José. Y todos sus hermanos y toda aquella generación murieron. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Tomen sus lugares. Por un momento, hermanos, yo quisiera titular este mensaje: el poder de un pueblo que se multiplica. El poder de un pueblo que se multiplica. Y es bien interesante cuando nosotros encontramos en esta escritura el registro de los pocos, de las pocas personas que emigraron, eran emigrantes con Jacob a Egipto. Se presenta aquí este grupo se presenta para destacar el nombre de cada uno y el aumento durante sus años de permanencia en ese país. Ellos permanecieron allí, dice la Biblia, 430 años. Este crecimiento es el que a mí me impacta. Fue el cumplimiento de una de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Porque la nación de Israel, lo que ahora se conoce como una potencia, a pesar que el pueblo de Israel y la nación de Israel es una nación más pequeña que El Salvador. El Salvador tiene 21,000 kilómetros cuadrados.
Israel tiene 20,000, poco menor, pueblito pequeño, nación pequeñita, pero es una potencia. Pelea con Irak, pelea con... están capacitados para pelear con Irán, con Irak, con Rusia, con China. Es una potencia. Pero ¿cómo comenzó? ¿Con cuántas personas? 70 personas. 70 personas. Este crecimiento fue el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Abraham, porque de los lomos de Abraham nació la nación de Israel. Le digo así, Génesis 15, 13 y 14. Oiga estas palabras. Se las dijo Dios a Abraham, a pesar que Abraham era un hombre que vivía, dependía de una familia idólatra. Pero Dios escoge a Abraham y le dice estas palabras. Entonces Jehová dijo a Abraham, para ese tiempo no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, así, listo, Abraham. Más tarde Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, que significa padre de mucha gente. Le dice, ten por cierto, oiga esas palabras, que tu descendencia morará en tierra ajena. Eso es Egipto, fueron a Egipto. Eso es lo que Dios le está diciendo desde el libro de Génesis. Morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, es decir, a los egipcios. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Así salieron los israelitas. Hasta los pactos se llevaron. Cuando Israel salió de Egipto, ellos no dejaron nada. Llevaban sus ganados, las ovejas, llevaban los patos, llevaban sus bienes, llevaban todo. Y salieron más de 2 millones de israelitas. Después que entraron, ¿cuántos? 70. Ya veo que están bien listos, hermanos. Son poderosos ustedes. Entonces, dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Entonces, hay otra escritura en Génesis capítulo 46, verso 2 y verso 3. Dice así la palabra. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. ¿Quién era Israel? Era Jacob. Porque Jacob Dios le cambió el nombre. Y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Jacob es el papá de los 12 patriarcas. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una nación grande. Una nación grande. O sea que esos 70 que iban a descender a Egipto, Dios le dice, voy a hacer de ti una nación grande. Y así fue. La familia de Jacob se había trasladado, hermanos, a Egipto por invitación de José, porque Dios siempre tiene sus propósitos. José, ya dijimos, y si usted lee el libro de Génesis, ve que José, hermanos, fue despreciado por sus hermanos, fue vendido a los madianitas, fue tirado en una cisterna. Su padre Jacob lo consideró como que ya estaba muerto, porque los hermanos eran pícaros. Mataron un animal y la túnica de José la llenaron de sangre y luego la llevaron a Jacob. José lo mataron a fieras. Pero dice que a través de los madianitas y todo ello, Jacob no es que estaba muerto ni despedazado por las fieras, sino que llegó a Egipto. Y en Egipto llegó a ser el gran gobernador después del faraón.
Demos un aplauso al Señor. Pero después de darse cuenta del proceso, que es un proceso largo, Jacob invita a sus hermanos y a su padre a Egipto para que vivan con él. José, a su padre Jacob y a sus hermanos los invita a Egipto. Uno de sus hijos, quien era para ese tiempo, llegó a ser por ese tiempo el gran gobernador, después de haber sido vendido por sus hermanos. Entonces, hermanos, en el verso 5, la familia de Jacob, cuando llegó, dice la Biblia claramente que solamente eran 70. Todas las personas, del verso 1, capítulo 1 de Éxodo, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba entre ellos. Estas 70 personas se multiplicaron grandemente de una manera poderosa, que el escritor de la Biblia, el escritor de este libro, lo relata en el verso 6 y verso 7 de esta manera. Miren, dice la Biblia, verso 6: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero el verso 7 dice así: y los hijos de Israel fructificaron, número 1, y 2, y se multiplicaron. ¿Y fueron qué? Aumentados. ¿Y qué más? Fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hay 4 cosas, hermanos, que nos reflejan cómo esta nación tan pequeña, este grupo tan pequeño, llegó a ser tan fuerte, y todo está en el verso 7. Y los hijos de Israel, cuando dice los hijos de Israel, son los hijos de Jacob, porque Dios en una noche que luchó con el ángel y vio que fue una lucha tremenda, toda la noche Jacob luchó con el ángel, y así el coro que cantaba tan bonito: Jacob luchó con un ángel por una bendición, y luchó toda la noche, y cuando ya el sol iba saliendo y Jacob no lo dejaba ir al ángel, entonces le pregunta el ángel: ¿cómo te llamas? Y él dijo: me llamo Jacob. Y el ángel le dijo: de aquí en adelante no te vas a llamar Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y lo has vencido. De esa noche se llama Israel. Por eso dice los hijos de Israel. Hasta el día de hoy, cuando usted dice, habla de los israelitas, de la nación, de los israelitas, son los hijos de Israel, de los cuales el verso 7, lo repito: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos de extremo, y se llenó de ellos. ¡Wow! Hasta el grado, hermanos, que se hizo una nación tan fuerte que la Biblia dice que superaban a los egipcios. Por eso es que el faraón, cuando José muere y ve que este es un pueblo, hermano, que crece, le comienzan a poner tareas difíciles para que se cansen y no puedan dormir con sus esposas, porque todos los días nacían israelitas. Eran tremendos, cansados pero tremendos. Y en el verso 8 vamos a leer esto, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Tuvieron miedo. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de Egipto.
Entonces dice la palabra que los egipcios había un contraste entre a pesar que los hebreos vivían en Egipto, tenían sus diferencias. Y eran tres. Número uno, los egipcios eran politeístas. ¿Qué es un politeísta? Los que creen en varios dioses y varios trinitarios. Y adoraban muchos dioses. O sea, no solo tres, como uno dice, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. No. Los egipcios eran politeístas y adoraban muchos dioses. Y los hebreos eran monoteístas, adoraban un solo Dios. Otra diferencia, los egipcios tenían una cultura profunda establecida, pero los hebreos eran errantes viviendo en tierra, como los salvadoreños de Estados Unidos, no están seguros, ni los hondureños, ni los guatemaltecos, ni ninguna otra nación no están seguros, porque están viviendo en tierra ajena. Así estaban los hebreos. Los hebreos no llegaron para decir, ahora la nación es nuestra, vamos a vivir aquí, ya somos legales. No. Ellos eran emigrantes. Número 3, los egipcios eran constructores y los hebreos eran pastores. Pero a pesar que vivían en Egipto, los hebreos físicamente estaban separados de los egipcios. No vivían juntos. Dice que los hebreos vivían en Gosén, al norte de los grandes centros de Egipto. Ellos se ubicaron en la ciudad de Gosén y ahí se multiplicaron, crecieron, se fortalecieron, pero los egipcios tenían miedo de los hebreos, porque se multiplicaban. Según el verso 7, se multiplicaban, se fortalecían, crecían, eran fuertes, hermanos. ¿Saben por qué? Porque era el pueblo de Dios, que Dios había escogido. Esos 70 se multiplicaron. Y Faraón comenzó a tener temor que los israelitas crecieran más que ellos y que más tarde se organizaran en contra de ellos. Y es ahí donde él comienza el proceso. Quería matar el espíritu de ellos, detener el crecimiento, y lo primero que hicieron fue los convirtió en esclavos. Gloria a Dios. Esclavos. Verso 11. Entonces pusieron, miren qué tremendo, pusieron sobre ellos comisarios de tributos, miren lo que hacían con ellos, los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Verso 12. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Es muy seguro que las grandes pirámides de Egipto, hemos escuchado de las pirámides, de las 7 maravillas del mundo, que las pirámides de Egipto los fabricaron los hebreos e hicieron estas grandes ciudades de Egipto, y eran los hebreos los que trabajaban. Los comisarios los castigaban, los martirizaban, le pusieron los capataces para que les amargaran la vida dice el verso 12, con dura servidumbre. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban. Crecían todos los días, crecían. Y fueron imparables, diga imparables. En medio de la opresión y el maltrato, ellos se hicieron fuertes, crecieron. Cuando eran oprimidos,
fortalecían. El castigo, los azotes y todo el trabajo, trabajaban día y noche, enfermos y sanos, construyendo. Aún dice la Biblia que les hacían hacer ladrillo y dice no le den sacar, que lo vayan a buscar ellos y que a ver si es verdad. Y hermanos, ellos se fortalecían. Cada vez que eran oprimidos, castigados, ellos más fuertes se hacían. Porque cuando somos oprimidos o maltratados, podemos sentirnos tristes y como que estamos derrotados. Pero es importante darnos cuenta que las cargas de la vida, de los diferentes problemas que pasamos en la vida cristiana, en vez de debilitarnos, nos hacen más fuertes en el Señor Jesucristo. Como hijos de Dios, todo el sufrimiento que usted pase como hijo de Dios, eso nos hace fuertes. Uno no puede ser un triunfador si no tiene pruebas o problemas que superar. No puede decir, yo soy fuerte, yo he crecido espiritualmente, si nunca ha tenido pruebas. Hay que agradecer a Dios porque hasta las peores situaciones nos puede ayudar a ser los creyentes más sólidos, más fuertes. Si nunca tienen problemas, nunca tienen enfermedades, nunca tienen críticas, nunca, no sufre nada, entonces puede ser que sea un creyente débil. Nunca crece, pero las pruebas nos ayudan a crecer. Las dificultades nos ayudan a ser personas más estables, más fuertes. Afirma nuestro carácter, pues. Amén. Esto es similar al crecimiento de la iglesia. La iglesia del nombre de Jesús. No estoy hablando de congregaciones, porque iglesia solo hay una. El Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dijo el Señor. Cuando hablamos de la iglesia del nombre, ¿cuántos creyentes nació en la iglesia del nombre de Jesús? La iglesia del nombre de Jesús, y tiene la respuesta, hermana Evelyn, tuvo su inicio en la ciudad de Jerusalén, con el número mínimo de 120 creyentes. Diga 120 creyentes. Así nació la iglesia del nombre. Hechos 1, 12 al 15. Vamos a leer. Así nació. Miren el grupito que esa era toda la iglesia. Hechos 1, 12, 13, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Versículo 12. Entonces volvieron a ahí nació la iglesia, en la ciudad de Jerusalén, del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Por qué venían del monte? Porque el Señor lo llevó al monte y de ahí se fue al cielo. Y los discípulos regresan a Jerusalén. Y el verso 13 dice: y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo y Alfeo, Simón el celote, Judas hermano de Jacobo. Estoy haciendo un simbolismo del pueblo hebreo con la iglesia del Señor. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Verso 15. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 números. Así comenzó la iglesia. Ay, hermano, y los miles que andaban allá, los 5,000 que el Señor dio comida, no se cayeron. No es de la iglesia. La iglesia es lo que obedecieron al Señor. Le dijo: quedaos vosotros en Jerusalén y no salgan de ahí, dijo el Señor, hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. No se vayan, quédense ahí. Porque ellos obedecieron, se fueron
me pones, vamos a darle. Hechos 2, 38 al 47. Lo vamos a leer en la pantalla, más grande. Hechos 2, 38. Pedro le dijo: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Siga, 39. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos Señor nuestro Dios llamare. 40. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de la perversa generación. 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se dieron el día. ¿Cómo? 3.000. Ese fue el grupo después de 120. 3.000 personas. Sigamos. 42. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43. Y sobrevino temor sobre toda persona. Muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Vamos al 47, 46 y 47. Y perseverando unánime cada día en el templo, en el partimiento del pan, en las casas, comían juntos como le dicen, sin de corazón. Y 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, diga añadía, a la iglesia, cada día, diga cada día, lo que habían de ser salvos. Cada día. ¿Con cuánto comenzó la iglesia? 120. Pero la iglesia, a partir de Hechos 2, 38 hasta 47, se hizo imparable. Cada día, el Señor añadía, cada día, todos los días había almas a la iglesia, lo que viene de ser 4:4 en los Hechos. 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de otro grupo: 120 más 3.000 más 5.000. 6-7. Y crecía, diga crecía. La palabra del Señor y el número de los discípulos al igual que los israelitas, se multiplicaba. ¿Cuánto? Grandemente. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si usted lee el libro de Hechos, lo tenemos que leer siempre, todos los días. Usted va a encontrar que cómo creció la iglesia del nombre de Jesucristo. Todos los días crecía. Todos los días se bautizaba en el nombre de Jesús. Todos los días recibían el Espíritu Santo. Todos los días se multiplicaba la iglesia. Pero igual que el faraón, el diablo quiso detenerla por medio de lo que se llaman las persecuciones. Vinieron las persecuciones imperiales, donde los creyentes eran quemados, los templos destruidos. Nerón, hermano, hizo tantas cosas con los creyentes que muchos creyentes los encendían con aceite y eran quemados para detener, al igual que el pueblo israelita, para detener la iglesia del nombre. Y hasta se levantó Saulo de Tarso con una persecución terrible que se encuentra en Hechos capítulo 8, verso 1 al verso 4. Dice así: Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos en la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba, la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero oiga esto, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Faraón no pudo, hermanos. La Biblia dice que hasta buscó las matronas para que todo varón que naciera. Un día voy a hablar de esas matronas. Wow, usadas de Dios. Para que todo varón que naciera le quitaran la vida. Pero hasta el día de hoy, Israel es la nación poderosa. Y así fue la iglesia del nombre. Pero los que fueron esparcidos, iban huyendo, pero iban por todas partes anunciando el evangelio. El diablo no puede tener la iglesia, porque la iglesia no es de ningún hombre, es del Señor Jesucristo. Jesucristo sobre esta roca edificará la iglesia. Miren lo que dijo el Señor. Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo, le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dijo Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por eso es que Pedro fue quien abrió la puerta a los gentiles en Hechos 10, y abrió la puerta de salvación a los judíos en Hechos 2, 38, porque él tenía la llave del reino, no la llave de la iglesia, no, la llave del reino de los cielos. La iglesia del nombre de Jesús ha sufrido persecuciones de diferentes cosas. Pero ¿saben cuántos países y territorios está la iglesia? Ahorita la iglesia, solo hablemos de la iglesia pentecostal, y aquí termino. Solo hablemos de la iglesia pentecostal unida que bautiza en el nombre de Jesucristo. Solo de ella, porque hay muchísimas iglesias del nombre de Jesús. En Filipinas hay iglesias, hermanos, que no son nuestras pentecostal unidas, pero tienen millones de bautizados en el nombre de Jesús. En Etiopía no cabe en ninguna parte, pero la iglesia nuestra, la que se llama Iglesia Pentecostal Unida Internacional, estamos en 203 países y territorios. 203 países. Estaba averiguando un dato que en Irán hay una iglesia del nombre subterránea. Yo no parece